Intestino delgado es completamente fácil, es muy sencillo, primero porque son un tipo de patologías de las cuales no son tan frecuentes. Hablamos más que todo a nivel de cáncer de esófago, cáncer gástrico, cáncer de colon. El intestino delgado es muy raro, para decirle que solamente en todo el tiempo que estoy operando solamente he visto 3 casos de cáncer de tubo de intestino delgado. Pero para recordarles, para que más o menos se hagan una idea de cómo funciona ese tipo de patologías, les he puesto esta imagen donde quiero que entiendan de nuevo que cómo empezó todo, ¿no? De un intestino anterior, medio y posterior. Y el intestino medio empieza básicamente posterior, desde lo que es desde la vía biliar hasta la parte del colon izquierdo. Toda esta parte de que es el intestino medio tiene básicamente la misma fisiología y también la misma irrigación, por el cual vamos a tener que hacer las cirugías bajo el mismo procedimiento. ¿Ya? Siguiente. De igual manera, otra vez. Otro. Ya. En esta imagen, para que pueda recordar las capas del intestino. Básicamente tenemos 4 capas, que es la mucosa, submucosa, muscular y la serosa, ¿verdad? Es lo básico que entendemos. Pero cuando hacemos ya un estadiaje, nosotros vamos a darnos cuenta que aparecen muchas más capas. Desde una primera capa que es un epitelio cilíndrico, ciliado, monocapa, hasta diferentes capitas como son la lámina propia, una muscular, la capa submucosa grande llena de vasos y drenaje nervioso, luego la gran capa muscular, luego una pequeña capita de grasita que es una subserosa y luego resina serosa. Entonces básicamente son unas 7 capas a 8 capas dependiendo del tejido, si es colon o es estómago, que va a tener esa diferencia, pero son no solo las 4 capas, sino que son casi 7 capas que cuando hacemos un estadiaje oncológico ya tenemos que tener ese cierto criterio, ¿ya? Muy bien, ahí más o menos para que recuerden cuáles son todas las capas, las 4 básicas que le dije, pero cuando ahorita repasemos un poco el estadiaje, el TNM de intestino, vamos a hacer un poquito más específico. Siguiente. Muy bien, entonces generalidades, netamente ya conocen que es un órgano hueco, más o menos mide de 6 a 7 centímetros, tiene 3 partes importantes del intestino delgado, que es el duodeno, el yeyuno y hilo. De todo esto, lo más importante es el duodeno, es la parte donde tiene bastante irrigación, donde va a haber mayor cantidad de patologías que ya les voy a explicar. Muy bien, siguiente. Listo, entonces el duodeno, empecemos. ¿Cuántas partes tiene el duodeno? ¿Saben? ¿Cuántas partes tiene el duodeno? Salud. Gracias. ¿4? ¿3? ¿2? ¿4? La primera parte, la parte superior la llamamos bulbo, la primera rodilla, la parte descendente, la parte transversal y la parte ascendente. A partir de este ángulo por acá ya es yeyuno, ¿sí? Ya, siguiente. Luego, la parte transversal, que es esta, y luego la parte ascendente. Les doy una pregunta, no sé si han leído la diapo. ¿Cuál es la parte que es peritoneal del duodeno? ¿Cuál de las 4 porciones? La primera parte. Es la única parte que es peritoneal. Todo lo demás es retroperitoneal. Por eso en esta imagen está que tiene una pequeña lámina, ¿verdad? Han tenido que romper porque recién está ahí, atrás de todo ello, todo el extremo descendente, transversal y ascendente del duodeno. Siguiente. En lo que es la irrigación, les había comentado que embriológicamente toda esa parte del intestino delgado viene del intestino medio, ¿verdad? Entonces, ese intestino medio tiene una gran irrigación. La aorta y una gran irrigación que va a irrigar todas esas estructuras. En este caso, ¿cómo se llama este vasito? Que irriga todo el intestino delgado y parte del intestino grueso, que sale de la aorta. ¿Cómo? ¿Superior o inferior? Superior, listo. Entonces, cuando hablamos de intestino delgado, hablamos de mesentérica superior. ¿A qué voy con ello? Por ejemplo, si tengo una neoplasia en esta zona, un cáncer en esta zona, hay posibilidad de que tenga enfermedad ganglionar por acá. Entonces, si voy a hacer una linfadenectomía, voy a cortar aquí, posiblemente sea una raíz que pueda ser incluso del colon. Entonces, mi resección va a ser completamente amplia, no solamente de este extremo. ¿Sí? ¿Por qué? Por el tipo de irrigación que tiene. Muy bien, siguiente. En lo que son netamente tumores, vamos a encontrar 2 tipos de tumores a nivel del intestino delgado, los benignos y los malignos. Dentro de los benignos, los más 4 frecuentes son estos: los adenomas, que son como pequeños chichoncitos a nivel del intestino, los leiomiomas, que son netamente tumores de músculo, los fibromas y los lipomas, que es bastante clásico encontrar aquí, principalmente a nivel de la primera y segunda porción del duodeno. Todas estas lesiones principalmente aparecen en el duodeno, ya de las lesiones benignas.
de lo que son las malignas, y ahorita les voy a explicar un poquito más, tenemos estas 5, hasta incluso pueden ser 6. Empezando uno por el adenocarcinoma, entendiendo que la capa de la mucosa, ¿qué tipo de epitelio es? ¿Qué les dije? Cilíndrico ciliado, ¿verdad? Es una monocapa. Entonces, esa es una capa epitelial glandular. Entonces, la principal patología va a ser un adenocarcinoma. Posteriormente a esto pueden aparecer otro tipo de patologías como son los tumores neuroendocrinos. Son aquellos tipos de tumores que pueden generar ciertas hormonas, ciertas proteínas, que también se pueden llamar tumores carcinoides dependiendo del estirpe. ¿Qué más podemos tener? Los tumores GIST. ¿Sí? Entienden que es un GIST, ¿verdad? Los tumores estromales, ¿sí? Muy bien, entonces esos tumores estromales se originan básicamente del tejido estromal, porque no solamente todo es epitelio, hay tejido muscular, hay tejido mesenquimal, y básicamente te puede generar un GIST. De estos GIST puede haber unos GIST que son benignos y unos malignos. ¿Cuál es la gran diferencia? Es que un GIST benigno te puede crecer demasiado, pero nunca te va a hacer infiltración ni mucho menos metástasis. En cambio, un GIST maligno te puede hacer metástasis principalmente a hígado y a vaso, ¿ya? Luego los linfomas. Entendemos que los linfomas es un cáncer del tejido linfoide, ¿no? Generalmente de los ganglios linfáticos, generalmente. Pero también tenemos tejido linfático a nivel del intestino, ¿verdad? ¿En qué parte? ¿En qué segmento? ¿Duodeno, yeyuno o ilio? ¿Recuerdan anatomía? Como dice acá. El neta. ¿Qué parte del todo el intestino delgado tenemos tejido linfoide abundante? A nivel del ilio. ¿Ya? Entonces la mayoría de las lesiones a ese nivel te puede condicionar un linfoma. Por ejemplo, una pregunta, ¿no? Les ponemos un caso clínico donde hay una colonoscopía que se le hace al paciente, se le hace una tumoración a nivel del ilio distal. ¿Qué tipo de cáncer sería el más frecuente? Bueno, no sé. Adenocarcinoma, un GIST, un linfoma. ¿Qué sería? Linfoma. Un linfoma, listo. ¿Y qué más podemos encontrar? Tumores metastásicos. Entendemos que podemos tener un tumor en cualquier parte de nuestro cuerpo, pero la metástasis también puede ser en cualquier parte. El único inconveniente o lo único que vamos a tener en cuenta es que los tumores metastásicos no solamente aparecen ahí, a nivel del intestino, sino que pueden aparecer ganglios y en otras partes más. Bien. Muy bien, entonces aquí está para que puedan entender cuál es la clasificación o cuál es la frecuencia dependiendo del segmento del intestino delgado. Entonces aquí está clarito que quiero que lo memoricen porque eso es parte de la pregunta como un caso clínico. Por ejemplo, a nivel del duodeno, el principal es el adenocarcinoma. A nivel del ilio, principalmente son los tumores carcinoides o los linfomas. ¿Sí? Listo, siguiente. Dentro de los síntomas, si hablamos de dolor abdominal, pérdida de peso, náuseas y vómitos, hemorragia digestiva, corrosión intestinal o perforación de la misma, estamos hablando de cualquier tipo de patología que pueda generar a nivel intestinal, ¿verdad? Principalmente estómago. ¿Alguien podría pensar de que tiene algo malo en el intestino delgado? Bien raro, ¿verdad? Entonces, básicamente, los tumores de intestino delgado solamente son el 5% de todos los cánceres del aparato digestivo. Ya es bastante infrecuente. Pero básicamente el principal problema va a haber dolor y hemorragia digestiva, que te pueden sangrar. Siguiente. Factores de riesgo. ¿Cómo me puede aparecer este tumor? Simplemente no se sabe, se considera que es algo esporádico, idiopático, generalmente por procesos inflamatorios crónicos que puede tener. Pero se ha visto que hasta un 20% de estos pueden tener enfermedades asociadas a problemas genéticos, que son estos 5 que he tratado de recapitular. La enfermedad de Crohn. Para que entiendan, la enfermedad de Crohn es un proceso inflamatorio crónico. Una persona que tiene un proceso inflamatorio intestinal crónico, años y años. Y la patología más frecuente que te puede causar es un adenocarcinoma o un linfoma. ¿Sí? Cosas comiditas se lo estoy dando. ¿Qué es el PAF? La poliposis adenomatosa familiar. ¿Cómo se describe una PAF? ¿Saben? ¿Recuerdan qué es una poliposis adenomatosa familiar? ¿Cómo diagnosticó? ¿Se acuerdan? No. Le hacen una colonoscopía y encuentran mayor de 100 pólipos. Entonces, ahí ya tienen el diagnóstico de una poliposis adenomatosa familiar. Este tipo de factor de riesgo condiciona a que posteriormente pueda ser un cáncer, ¿ya? Entonces, generalmente se da este tipo de patologías a nivel del colon, pero si tienen el colon, lo más probable es que también tengan el intestino delgado, ¿ya? Solo que el colon es un poquito más amplio y para que te genere síntomas demora mucho.
pero el intestino delgado, que es una luz tan pequeña, un pequeño pólipo puede obstruir y le puede generar al toque un síndrome obstructivo. ¿Sí? Listo. ¿Qué más tenemos? El síndrome de Lynch. Es lo mismo que una poliposis adenomatosa, tiene la misma peculiaridad de poder generarte cáncer de intestino delgado o principalmente cáncer de colon o cáncer de endometrio, pero no se asocia a pólipos, no va a haber pólipos, o si es que hay, son escasos. ¿Ya? Genéticamente se va a evidenciar. La enfermedad celíaca básicamente son problemas inmunitarios a nivel del intestino que pueden generar principalmente linfomas y los famosos síndromes de Peutz-Jeghers que son a causa de pólipos amartomatosos. ¿Ya? Esa es una pregunta clave. ¿Qué patología te genera poliposis amartomatosa? El síndrome de Peutz-Jeghers. ¿Ya? Siguiente. Métodos de diagnósticos. Empezamos de lo más básico, entendiendo que dentro de los síntomas principales hemos visto que había dolor abdominal, puede haber obstrucción intestinal, puede haber náuseas y vómitos. ¿Por qué? Porque la luz del intestino es completamente pequeña. Entonces, imagínate que una lesión empieza a obstruir, que va a pasar bastante rápido. Entonces, lo más rápido que te va a generar es una radiografía simple, niveles hidroaéreos, ¿verdad? Entonces, en algo básico ya puedes pensar en que hay una solución. ¿Qué pensamos? ¿Es que es un intestino delgado o un intestino grueso? Como una radiografía. El intestino delgado, mira cómo es. El intestino grueso tiene austras. ¿Ya? Entonces ahí van a diferenciar si es una obstrucción alta o baja. ¿Qué más? Podemos hacer los estudios varitados. Se le hace tomar al paciente sulfato de bario y luego se le toma una radiografía. Entonces ahí va a aparecer una zona donde hay una estenosis, donde ya no pasa. Posiblemente en esa zona hay una lesión tumoral. ¿Qué más? Si somos un poquito más finos, podemos hacer una tomografía intestinal o una resonancia intestinal, siempre con contraste, porque les había explicado anteriormente en clases anteriores que todos los tumores se nutren por vía arterial. Entonces, al administrar contraste, va a haber una resolución en sí contraste y con contraste y podemos definir mucho mejor. ¿Qué más? Si somos más finos todavía, hay ciertos tumores que no te van a captar contraste porque tienen otro tipo de patrón. Por ejemplo, los tumores neuroendocrinos, por ejemplo. Entonces, no te van a poder, no vas a poder diferenciar, entonces tienes que hacer una gamografía para ello. Y ya si tienes mucho dinero, le puedes pedir un PET-CT, que saben que es un PET-CT, que consiste en dar una sustancia glucosada y que genera un hipermetabolismo a nivel del cuerpo, y con ello te va a poder condicionar e identificar los lugares o puntos hipermetabólicos de cáncer. Siguiente. Muy bien, ¿qué más podemos hacer? Aparte de las imágenes, para poder diagnosticar, porque es un poco bien difícil encontrar un tumor del aparato digestivo porque no existe un aparato fino y preciso que te lastime poco para que pueda evidenciar. Por ejemplo, un cáncer gástrico, endoscopía, un cáncer de colon, colonoscopía, pero el intestino, ¿cómo hacemos? Hay un pequeño aparatito que es una cuerda inmensa que se llama que es un enteroscopio, que logra atravesar un gran segmento, pero tiene una válvula acá, que tiene una bombita, que eso ayuda básicamente a replegarlo. Se infla, ingresa. Entonces, eso te permite ingresar hasta más o menos unos 50 centímetros de intestino, pero el resto va a ser un poco difícil. Entonces, ¿qué podríamos usar? La cápsula. Hay una cápsula endoscópica, pero esta cápsula endoscópica tiene una contraindicación. Si es que el paciente tiene signos de obstrucción, no puedes dar, porque va a terminar de obstruir y puede perforarse el intestino. ¿Ya? Siguiente. Muy bien, entonces en lo que son cánceres, así es como se ve un tumor. ¿Ya? Todo esto es el epitelio normal. Y toda esta cosa blanca, nacarada, sólida, dura, pues es un cáncer. ¿Ya? Que por lo general, ¿cómo empieza? Como les dije, de la mucosa, y luego empieza a replegarse por toda la mucosa y empieza a cerrar. Y obstruye todo. ¿Ya? Entonces, todo cáncer es sólido, todo cáncer es duro. En la mañana preguntábamos a los chicos, ¿cómo es un cáncer de próstata? ¿No? Un cáncer de próstata es fácil, es algo blandito. Perdón, un tumor normal de próstata es blandito, pero un cáncer de próstata es algo sólido, es algo fijo. Entonces es un patrón que se cumple con casi todos los órganos. Siguiente. Muy bien. Ahora hablamos de los tumores neuroendocrinos, los famosos tumores carcinoides. Son aquellos tumores que producen ciertas aminas. En este caso, para que puedan recordar, si hablamos de un tumor carcinoide, está produciendo serotonina. Si hablamos de un gastrinoma, de gastrina. Ya, de los lipomas, o sea, tiene cierta peculiaridad, el cual te va a generar cierta sintomatología, como dice ahí. La mayoría de todos los tumores neuroendocrinos que generan diarrea, la mayoría, ¿ya? Ese es un patrón que tiene.
Y el tratamiento para este tipo de tumores, que son cánceres, es netamente quirúrgico. A menos que sea demasiado grande y no puedas operar. O sea, como tiene esa capacidad de hacer infiltración, que puede ser demasiado grandes, no vas a operar, pero por lo menos puedes calmar y paliar los síntomas. ¿Con quién? Con somatostatina o everolimus. Siguiente. Otro más frecuente que les comenté es el adenocarcinoma. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar qué es un adenocarcinoma o qué es un tumor neuroendocrino o qué es un GIST? El adenocarcinoma tiene la capacidad de generar una infiltración mucho más extensa. No sé si logran ver aquí en esta imagen. Es en la aorta, la vena debe estar atrás, y esta estructura de acá, irregular, esto es el tumor adenocarcinoma. ¿Por qué tiene ese aspecto? Porque tiene la capacidad de infiltrar más estructuras de lo normal, es más invasivo. En este caso, probablemente ya esté metiendo la cabeza del páncreas, por eso se está metiendo y es completamente irregular. Entonces, el tratamiento en esos casos es quirúrgico. Y les hago una pregunta: si tengo un adenocarcinoma de duodeno, ¿cuál es la cirugía que debería de realizar? Tiene un nombre propio. La Whipple, ¿ya? Entonces, toda lesión de duodeno, ampolla de Bacter y toda esa zona, el procedimiento se llama operación de Whipple, ¿ya? Pregunta de examen. Siguiente. Entonces, esto quiero que entiendan. No me importa que ustedes sepan el TNM, pero sí que entiendan el concepto, ¿no? Si hablamos de un órgano hueco, básicamente, ¿dónde empieza la lesión? A nivel de la mucosa. Y luego atraviesa la submucosa, luego la muscular, luego la subserosa y la serosa, ¿no? Cuando llega acá, puede meterse a cualquier tipo de órganos. Entonces, ahí hay una estadificación por el T, que tiene diferente clasificación, pero va desde el T1 hasta el T4, cuando ya quiere romperse del órgano y ya puede salirse a otros órganos y infiltrar. Y lo que son N netamente son los ganglios. ¿Pero qué tipo de ganglios? Ganglios regionales, es decir, todos los ganglios a los cuales está adyacente o del cual nace su nutrición. Por eso les puse una imagen grande de la irrigación del intestino. Entonces, por eso les decía, si tenemos un tumor y tenemos adenopatías, yo voy a cortar desde la raíz. Y posiblemente cuando corte la raíz, no solamente voy a sacar ese segmento, voy a arriesgar la nutrición o la irrigación de un gran extremo de intestino. Entonces, las cirugías para este tipo de tumores, principalmente adenocarcinomas, son radicales. Por ejemplo, les pongo un caso de un paciente que se diagnostica con adenocarcinoma de ilio distal, con adenopatías en la arteria iliocólica. ¿Qué tipo de cirugía se le va a realizar? Una hemicolectomía derecha. ¿Ya? ¿Por qué? Porque vamos a repasar la irrigación, como les he dicho. Pues tengo que sacar desde la raíz y como yo me va a llevar todo el colon derecho o toda la irrigación del colon derecho. ¿Ya? ¿Sí me entienden, verdad? O repito. ¿Sí me entienden, verdad? Porque si no me entienden, no van a jalar. ¿Sí me entienden, verdad? A ver, pon la parte de irrigación. Arriba. La idea es que me entiendan, porque si no me entienden, pues después estoy hablando. Aquí. Si tengo un tumor acá y tengo adenopatías por acá, mira, tengo adenopatías por acá, voy a cortar aquí, tengo que cortar aquí para sacar todo eso. Entonces, con eso me tengo que llevar casi todo el colon derecho como el segmento de intestino. A eso voy. Entonces, ¿qué patología te genera eso? Principalmente los adenocarcinomas. Los adenocarcinomas son los que te generan ganglios. Los demás, los linfomas y todo, por lo general se contienen. Los tumores neuroendocrinos se contienen, los G se contienen. ¿Ya? Gracias. Muy bien. Tumores mesenquimales, arriba. Tumores mesenquimales. ¿Qué tumores mesenquimales tenemos? Tenemos dos. Los sarcomas, es decir, de la capa muscular que tienen del cile, de la estructura interna y la longitudinal externa, se pueden aparecer sarcomas, o pueden aparecer los famosos GIS, que están a cargo de las células intersticiales de capa, que son las encargadas del movimiento, básicamente, igual a nivel intramuscular. Entonces, este tipo de tumores, ¿qué peculiaridad tienen? Como ya les dije, que pueden ser unos GIS benignos, que pueden crecer demasiado, pueden ser grandotes, pero siempre te respetan todo, o sea, no se meten en otros órganos, pero sí son unas masas, ¿no? O pueden ser unos GIS malignos, que desde el principio, es decir, desde debut, empiezan a tener enfermedad metastásica principalmente a nivel hepática o a nivel esplénico, ¿ya? Y el tratamiento es quirúrgico, ¿ya? Todo GIS es quirúrgico y no es como un adenocarcinoma, que saco el tumor y saco los ganglios. En un GIS solamente tengo que sacar el tumor y con eso es suficiente, ¿ya?
Siguiente. Ahora, hay tumores tan grandes, o como les comentaba, y muy raros, hemos visto que hay GIS muy malignos, GIS malignos, que no se pueden operar. Por ejemplo, que están metiéndose a la aorta y no se puede sacar de la misma. Entonces aquí le vamos a dar un tratamiento que se llama paliativo o neoadyuvante, que puede ser el imatinib. ¿Saben qué es el imatinib? Ya, van a averiguar ya, porque va a venir con su sinónimo para el examen. Siguiente. Ahora, los linfomas. Les vuelvo a preguntar, ¿en qué parte del intestino puede haber mayor frecuencia de linfomas? En el hilo. ¿Ya? Entonces, si ven la tomografía, esa es básicamente la parte pélvica. ¿Sí? Este es el promontorio y las piezas ilíacas. ¿Sí? Y aquí abajo está el intestino. Entonces, ¿qué será? El hilio. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de los linfomas? Como hay tejido linfoide en toda la capa, empieza a enfermarse todo ese tejido linfoide y empieza a engrosar para afuera, no para adentro. Es un comportamiento bien peculiar, cosa que no pasa como en el carcinoma, ¿no? Que infiltra todo y empieza a cerrar la luz. En este caso no. Se nota claramente que le colocaron un de contraste y todavía pasa. Y todo este engrosamiento es por el tumor, ¿ya? A nivel distal. Entonces, ¿qué será? Un linfoma. El tratamiento es netamente quirúrgico. Ahora, la mayoría de este tipo de linfomas son de categoría B, de células B, el 90%, ¿ya? Ahora, siguiente. Y nada más. Eso es sencillo. Esas patologías son las más frecuentes a nivel intestinal. ¿Alguna consulta, pregunta? ¿Han entendido todo? Seguro. Es completamente fácil. Es fácil. Más difícil es estómago o colon. ¿Sí? Listo, chicos. Si no más preguntas, acabamos. Listo, las diapositivas pasa el delegado. Ya se la pasaron. Ah, ya, listo.